Bienvenidos al podcast donde las historias toman forma y los conocimientos cobran vida. Cada episodio es un viaje enriquecedor donde hablamos de desafíos superados, casos de éxito y lecciones aprendidas en empresas que generan valor, integrando procesos, personas y tecnologías. Si eres un líder en busca de inspiración y con ganas de aprender, este es tu espacio. Este es Strategy Brainbox. Hola a todos, mi nombre es Leonardo Pinilla y bienvenidos a toda nuestra comunidad Brainbox. En este nuevo episodio y nuevamente contando con nuestro gran invitado del día de hoy, Eider Torres. Vamos a continuar en este episodio profundizando los temas a nivel de cultura y en especial en este episodio hablar sobre el toolkit de herramientas que nuestra comunidad se puede llevar para entender su cultura, poderla generar o poderle tener las herramientas para desarrollarla. Eider, bienvenidísimo nuevamente y muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, Leonardo, un gusto volver a estar aquí, participar de nuevo en esta comunidad de Brainbox, que por cierto, pues los invito a que se inscriban, a que estén atentos a todos estos capítulos nuevos que están saliendo, que son de mucho valor. Muchísimas gracias por esa promoción también a ti, Eider. Y bueno, creo que después de la última conversación que tuvimos, Eider, hablamos mucho sobre lo que es cultura y esas restricciones que tal vez nuestros equipos o nuestros líderes o nuestras organizaciones se han enfrentado. Pero una gran herramienta para poder saber a qué te enfrentas, a restrictores o a creencias o a valores que debes empezar a modificar, debería ser un diagnóstico. Desde tu experiencia y de qué herramientas existen o cómo deberíamos abordar un diagnóstico inicial de nuestra cultura a nivel organizacional. Bueno, pues Leonardo, en el mercado existen muchas metodologías, pero digamos que el diagnóstico es una parte inicial de esa metodología que se quiere implementar, que normalmente a veces el diagnóstico se incorpora dentro de la transformación, pero a mi criterio debe ser previa, porque es un trabajo bastante, digamos, fuerte y debe ser trabajado con bastante anterioridad. ¿Para qué? Para que la cultura como se mueve tan lentamente. Entonces ese diagnóstico se puede hacer con herramientas, con encuestas que hay muchas metodologías más diseñadas y propuestas que se pueden pagar, que son online, otras que pues la típica de papel y lápiz que pueden ser desarrolladas por cada una de las empresas y otras que las hacemos nosotros que somos consultores, que es también por observación y observación de incidentes críticos, se llama eso. Entonces, podemos tener un resultado por sencillamente aplicación de una encuesta, pero ¿qué sucede? Que es fiable, pero para aumentar el nivel de confiabilidad necesitamos hacer unos focus group con algunos participantes de esta organización y de cómo manifiestan la cultura en los diferentes niveles para poder hacer la validación del diagnóstico. Eso por un lado, digamos, desde cómo se entiende la cultura. Lo otro, teniendo en cuenta las variables que conversábamos en el capítulo anterior, lo que era pues todo lo que son rituales, creencias, valores, prácticas, celebraciones y todo lo que implica, digamos, la cultura como tal. Sin embargo, pues lo que nos dice muchas veces la experiencia es que no es confiable solamente con la aplicación de un instrumento, sino se necesita la validación de focus group y entrevista individual. Porque muchas veces en los focus group, por un tema de deseabilidad social, por estar bien con el otro, porque los focus group se hacen desde los diferentes niveles de la organización, no por niveles, sino se integran todos los niveles en el focus group para tener discusiones y validaciones de si realmente ocurre lo que ellos sienten que ocurre. Porque ¿qué sucede? Porque a veces se mueven dentro de la cultura microculturas. Entonces esa microcultura a nivel operacional está de una forma por sus creencias, a nivel de coordinación, eso medio, y a nivel de dirección. Cuando estas tres, ahí se evidencia que no se comunican muy bien. A veces en los diagnósticos se da eso. Yo creo que has tocado un tema que siempre ha sido una duda para mí. Y es, primero, cuando existen los diagnósticos de cultura, normalmente los emprende fuertemente el área de talento humano por solicitud misma de pronto de la dirección. Pero para muchos líderes tal vez la cultura es una. Pero mira que aquí tú has dado elementos de microculturas que tal vez pueden ser por esos silos que invisiblemente se han generado en la parte directiva, en la parte más táctica
y de pronto en la parte mucho más operativa. Eso no lo había visto y eso creo que responde muchas a mis preguntas, porque tal vez incluso en esos mismos niveles hay muchos diferentes niveles de comunicación, creencias, cultura que es diferente, puede diferir. ¿Cómo trabaja eso una organización, Aider? Cuando ya, digamos, se identifica en el diagnóstico que hay esas microculturas, digamos que lo primero hay que reconocer que hay microculturas, porque hay organizaciones que les cuesta reconocer esa microcultura. Cuando hay una operación, digamos, indirecta o directa que se hace lejos, por ejemplo, compañías que tienen Compañías descentralizadas. descentralizadas, que tienen, Su core acá hay exacto, varias filiales. tienen operación en Bogotá, pero en el campo es otra cosa, o en sitios demasiado alejados. Cuando se va la microcultura que se vive en sitios alejados no es la misma, porque no tienen acceso a los mismos servicios organizacionales, no se sienten cómodos, la información llega tarde, la comunicación no llega oportuna. Es posible que esas son todas las barreras que, respecto a la pregunta, se deben tener en cuenta para poder intervenir y preguntarse por qué a las personas que están trabajando en ciertas distancias o lejanías no les llega la información como si le llega a los que están cercanos. También, ¿qué ocurre? Que muchas veces a los que están cercanos tampoco llega la información. Se queda en un punto medio en que no pasa. Y eso, al identificarlo, es algo súper valioso para empezar el proceso de transformación. Yo quisiera lanzarte ahí dos preguntas, Eider, y perdóname mi reacción porque es que incluso son muy actuales, ¿no? Primero, esas microculturas también se pueden estar generando por la virtualidad o un factor puede ser que la virtualidad, porque muchas personas están hoy alejadas en sus casas, que tal vez incluso todavía hay personas que entraron este año, el año pasado en plena pandemia y no se conoce con los compañeros que en presencialidad no se conocen, con sus compañeros con el que se mandan emails todo el tiempo o tienen todo el tiempo comunicaciones telefónicas. ¿Eso puede generar una microcultura también? Sí, la virtualidad genera microculturas. ¿Por qué? Porque quienes están virtuales tienen un desapego muy, muy fuerte de la organización. No quiere decir que no tengan pertenencia, pero sí no tienen los apegos emocionales que se dan por el contacto físico, por el contacto visual, por el contacto cercano, por el compartir eventos sociales, todo esto. Entonces la microcultura de la virtualidad se va a un lado en donde todas las comunicaciones son formales y la comunicación informal se pierde totalmente. Entonces hay esa microcultura. Son dificultades que están teniendo precisamente. Tuvimos hace 2 semanas las personas que estaban trabajando desde pandemia por fuera, las quieren volver a traer. Pues es que precisamente, Eider, incluso por eso te lo lanzaba, pero Amazon, un gigante tecnológico a nivel mundial, dice cero virtualidad, 100% presencialidad. Evidentemente hay una razón muy de movimiento y de activación económica en el país de Amazon, en Estados Unidos, pero también una de las razones que expresaban esas sensaciones precisamente lo que acabas de decir. Necesitamos seguir consolidando nuestra cultura para generarlos todas las metas que nos estamos generando. ¿Le encuentra sentido a esa proporción? Claro, porque tiene, digamos, de alguna manera efectos negativos sobre la cultura, porque estas personas que están a distancia no son parte real de la cultura. Es una cultura etérea que no, digamos, aporta desde el hacer, desde la contribución de lo que se está contratando, pero no desde la construcción de las creencias, porque no hay divulgación, no hay feedback, no hay acompañamiento, no participan la gran mayoría en los rituales, tampoco en los procesos de selección de personas de trabajo remoto. El nivel de los valores y la identidad con la organización no es muy validado muchas veces, ¿sí? Entonces, la forma de hacer es muy diferente a un procedimiento presencial, a un procedimiento virtual desde lo documental. Entonces, precisamente por eso muchas compañías han decidido hacerlo sistemático, volver 3 días presencial, 2 días no presencial, porque ese desarraigo hace que también la movilidad, los niveles de rotación de personal sean altísimos. Porque si yo no encuentro esta recompensa porque ya me acostumbré a trabajar desde mi casa, pues me voy para otra empresa. Y se les va mucho, mucho conocimiento, y desde la gestión del conocimiento también es importante incorporar lo que hacen estas personas
y han perdido, digamos, muchas posibilidades de crecimiento de las organizaciones, precisamente por eso. Yo te cuento la experiencia y salgo desde la experiencia. Nosotros tuvimos un fuerte reto desde pandemia. Nacimos antes de pandemia, pero nacimos en un ambiente muy virtual. Me refiero a Strategy. Y a Strategy ya se ha enfrentado a ese reto de manera constante, pero yo creo que hoy me podría declarar a Eider y oficialmente a toda nuestra comunidad un defensor de la hibridez, porque también trae unos beneficios enormes estar en casa, tener una flexibilidad horaria en casa, tener ambiente familiar cercano, poder compartir cosas que 100% de la presencialidad no lo logra hacer. Pero también encuentro el beneficio inmenso de estar en esa cercanía que nombras, compartir creencias, generar prácticas, los rituales que tú mismo generas. Les dices, aquí el ritual en serio de la conversación alrededor del café es increíble y se viven momentos muy personales y muy familiares alrededor de esos rituales. Yo creo que eso también es parte importante. Pero, por ejemplo, y te lo pregunto desde mi perspectiva, para empresas, para líderes que estamos comprometidos en que la virtualidad es importante, pero no tan allá, pero tampoco estar en el 100% de la presencialidad. ¿Cómo tenemos que hacer nosotros como empresas que van a proyectar o queremos proyectar la hibridez en mantener esa cultura de alto desempeño enfocada, y cómo estos diagnósticos me deben enseñar o enfocarme a tener esas herramientas balanceadas, ¿no? Para los que están híbridos, para los que están virtuales o para los que estamos presenciales? ¿Cómo debemos cultivar esa cultura con esa restricción que ya queremos tener? Pues la hibridez es, digamos que el estado ideal del balance entre el tiempo personal, el tiempo laboral, que apoya mucho a los procedimientos, porque lo que hemos conversado desde este capítulo y del anterior, yo siento que recibo una recompensa cuando tengo la hibridez y tengo control sobre mi tiempo. Es más fácil para las personas que trabajan en este modelo aportar, asistir a un evento porque es un ritual, contribuir desde sus creencias, acercarse desde los valores, ¿sí? Y construir mucho más fácil esa cultura. ¿Qué beneficios trae? Pues los que ya todos hemos entendido, que es la flexibilidad en el tiempo para tener todo el tema de familia y esos, por ejemplo, alrededor del café. Cuando ya haya esa oportunidad, no desperdiciarla en la presencialidad, porque también ¿qué está ocurriendo? Personas que en otros proyectos que hemos estado, pero ¿para qué me hacen ir a la oficina? Solo a sentarme allá. A tener la reunión de manera virtual. A tener la reunión de manera virtual. No se genera ningún ritual o ningún acompañamiento ese día precisamente, o no está su líder, porque normalmente uno necesita el reconocimiento de su líder o el acompañamiento o que lo vea. Esos son reforzamientos intangibles, pero que transforman la cultura. Entonces, precisamente a veces dicen, no está funcionando mucho esta hibridez. Entonces, para los líderes, que yo les recomendaría, que es súper importante, que es que esos líderes de su modelo de liderazgo en la hibridez acompañen a las personas lo más que puedan, desde la posibilidad, a cuando tengan que ir a la oficina, que sientan que realmente ir a la oficina es algo rico, algo enriquecedor para la persona, porque siente el aporte a la cultura desde la presencialidad. Porque precisamente, pues, si llegas a la oficina a reunirte de manera virtual, pues para eso lo hacía desde mi casa. Entonces, eso sí lo recomendaría muchísimo, que se haga el acompañamiento, y eso también pues se ve reflejado con lo que estamos conversando en los diagnósticos. En los diagnósticos aparece eso. ¿Para qué me hacen ir a la oficina si hago lo mismo que hago en mi casa? Eider, hablando del toolkit y teniendo en cuenta todos estos temas que definitivamente son importantes, si se puede nombrar, ¿no? Claro está. Pero yo creería que sí. No sé, ¿qué herramientas con nombre tú le recomendarías a nuestros oyentes, a nuestra comunidad Brainbox, que apliquen? Y hay una conclusión que me gustaría sacar a partir de ello. Son importantes. Son modelos que ya de pronto hasta han sido probados. Después de eso, muy seguramente alguna organización querrá decir, o no tengo el recurso o no me interesa comprar ese modelo. Sería una buena opción diseñar mi propia herramienta para diagnosticarme y cultivarlo. Pero primero abordemos el tema de los modelos, del toolkit, y cerremos con esa conclusión a ver si es prudente
afrontar esa realidad? Bueno, los modelos más conocidos que digamos que a mí me han llamado la atención, pues es el de Kotter, que inicia con el sentido de urgencia. ¿Sí? El sentido de urgencia, generar la coalición, tener los embajadores, eh, trabajar todas las victorias tempranas, comunicarlas, tener una visión clara y saber comunicarlo a los diferentes públicos y sostener, digamos, esas victorias tempranas y divulgarlas, o como decimos acá en Colombia, cacarearlas lo mejor posible para que la gente se incorpore y vea que realmente hay un resultado en el corto plazo, ¿sí? Luego irlas incorporando desde esos buenos resultados de esas victorias tempranas en la organización, en los procedimientos, que se vuelva parte de la organización del día a día. Y desde ahí generar la sostenibilidad acompañada por el modelo de liderazgo, que son más básicamente como los pasos que hace Kotter. A mí personalmente me gusta esa porque es muy centrada en las personas que afectan los procesos y que nos permiten modificar los procesos para optimizar. Y esa también te permite hacer esa identificación de las microculturas y todo lo que hemos venido hablando. En el diagnóstico inicial. Okay. Por eso digo que a veces es previo al diagnóstico a la implementación de la metodología. Y posteriormente, por ejemplo, la otra que me llama la atención, que ya es antigua, que todo el mundo la conoce, la 7Es de McKinsey, ¿sí? En donde están centrados los valores, que es el centro pues, de esa metodología, y habla de unas 3 líneas duras y 3 líneas blandas, que son la estrategia, la estructura y el sistema, y en el otro lado son las personas, las creencias y otra que se me pasa en este momento, que sí es importante. Entonces, tiene un equilibrio. Lo que pasa es que McKinsey, pues como todos sabemos, es una metodología robusta que ya ha sido probada, sin embargo, no es de fácil aplicación en empresas pequeñas, ¿sí? La otra, que es el modelo Badkar de Prosaic, que es una empresa de consultoría muy reconocida, ¿sí? Ese modelo Badkar me parece chévere porque digamos que tiene en cuenta lo que es el conocimiento de las personas, el desarrollo de las habilidades, la conciencia que hay que tener del cambio, ¿sí? Todos los resultados y las habilidades que se deben tener porque es un proceso de transformación, porque normalmente los procesos de transformación se supone que solamente es cambiar la forma de hacer, pero cuando se cambia la forma de hacer hay que reentrenar las personas, todo el reskilling que viene y el upskilling que se está dando, que son las nuevas habilidades, y esos retornos vienen bien dentro de 6 meses, 7 meses, un año, de una inversión bastante alta. Ya viendo estos modelos, lo que yo recomendaría es que, pues por lo menos en nuestro país, es crear, a partir de todo el conocimiento que hay, ya crear como una metodología propia que se adapte a la organización, que después de determinar si hay microculturas, si no las hay, depende del tamaño de la empresa o no. De las generaciones que también existen. Las generaciones, el upskilling que necesiten o el reskilling que necesiten. Si yo voy a hacer una transformación, primero debo saber qué tanto se deben actualizar en sus habilidades mis colaboradores, cuánto debe demorar esa actualización o si se deben reentrenar. Porque cuando se hace sobre el proceso, eso les va a generar más inconvenientes de alguna manera. O si no se sabe, porque, pero a mí me dijeron que nos íbamos a transformar, pero no me dijeron que yo tenía que reentrenarme. Entonces, la que pasa, puede haber 2 cosas, 2 situaciones. En el reentrenamiento, lo puedo asumir yo personalmente o la empresa me lo ofrece. ¿Y qué pasa con ese reentrenamiento? Si yo lo tengo que asumir de alguna manera para sostenerme en el tiempo en la organización y mantener mi profesión, puede generar inconsistencias de recompensa. Entonces debe ser muy claro todo el proceso. Tú recibes esto, vas a ganar esto, como compañía vamos a ganar esto. Ese es el orden. E igualmente, ¿qué recomiendo yo? Que cuando se haga la transformación se tenga en cuenta lo que va del individuo a la organización y no de la organización al individuo. Okay. Que normalmente es lo que se impone, ¿no? La organización determina algo y se lleva al individuo. Pero no, ahora el modelo es ir al individuo, ir a la cultura, establecer las microculturas y llevarlas un poco a la organización y ver quiénes se están adaptando, que sé que son las gran mayoría, porque las transformaciones no pueden ser muy fuertes, tienen que ser lentas y graduales. Entonces eso permite que haya una buena incorporación de las nuevas formas de entender y de hacer. Claro. Yo creo que ese es un súper mensaje que le podemos dejar a nuestra comunidad, Eider,
y es que definitivamente, aunque las metodologías hoy están completamente dispuestas en esta era digital y del conocimiento, yo creo que tenemos muchos recursos y muchas capacidades para entender. Pero me gusta mucho esa conclusión a la que llegas, y es, podemos utilizarlos. Han sido probadas, tienen un nombre que ya han tenido experiencias detrás de ellas, pero creo que adaptando a lo que es también cultura, con esa primera definición de nuestro episodio pasado, a lo que hemos venido explorando, también es muy a la medida de cada organización, por sus valores, por sus principios, por sus comportamientos, paradigmas, rituales y demás, también comprender, incluso por las prácticas. Una empresa puede tener muy enfoque a la innovación, otras no. Otras pueden tener un enfoque hacia la salud y seguridad en el trabajo muy fuerte. Otras tal vez lo tienen, pero no tan fuerte. Unas pueden estar retadas todo el tiempo hacia un mejoramiento continuo. Otras, el ciclo de mejoramiento continuo estará solo en los procesos. Yo creo que también depende de muchos, digamos, de la capacidad y de la camisa. Le tiene que quedar realmente a la talla del comprador, ¿cierto? Bueno, Eider, de verdad que ha sido tremendamente enriquecedor este escenario, pero me encantaría, no sé si fuese posible, Eider, que nos compartieras a esta comunidad y sobre todo a los líderes que nos están viendo, cuáles serían los tips para estos gerentes de cómo deberían diagnosticar y emprender este viaje a la transformación. Bueno, yo que le diría a la comunidad de los líderes que nos siguen y nos acompañan en este podcast de Brainbox, tips para los gerentes, para los directores, para los líderes. Primero que todo, una buena capacidad de observación de todas esas microculturas que se están dando en las organizaciones. Ese sería el número 1. El número 2, tener claridad que todos conozcan ese modelo de liderazgo, de cómo se llevan los procesos a buen puerto, de cómo se implican a las personas dentro de la construcción de esos nuevos procedimientos o procesos, o la creatividad que tenga la organización para que la gente sienta la necesidad de participar en cualquier cosa que genere la organización. Entonces es bien importante tener en cuenta eso. El tercero que yo diría, y es súper importante, es la construcción junto con otras áreas de la organización, talento humano, con el HSQ, con estas, porque estas tienen que ver mucho con el bienestar de la organización como tal. Entonces es bien importante tenerlo en cuenta, y el cuidado de las personas. Y si se parte del cuidado de las personas, cualquier proceso, procedimiento, modificación que se haga o transformación que se quiera, realmente les va a dar un muy buen resultado. Entonces, esa sería mi invitación a toda la comunidad. Pues Eider, de verdad que nos hemos propuesto trabajar en un tema de diagnóstico. Las herramientas están disponibles, la adaptación también es posible. Y yo creo que la siguiente pregunta que nos surgiría, que tal vez no vamos a poder trabajar a profundidad en este episodio, y en lo cual invitamos a nuestra comunidad que esté pendiente de nuestro siguiente episodio, es cómo poder comprender todas las estrategias para desarrollar a partir de este diagnóstico ese equipo de alto desempeño y lograr la transformación cultural y las metas que se está proponiendo, no solo de manera individual, sino colectivo. Conseguir resultados extraordinarios debería ser la opción y la finalidad también acá. Eider, nuevamente, infinitas gracias por tu participación. A todos ustedes en nuestra comunidad, mil y mil gracias por su tiempo y por su participación. Los invitamos a que se registren en nuestra página web, a que sean integrantes de nuestra comunidad, a que sigan pendientes de nuestros nuevos episodios y a que compartan esta valiosa información para ustedes y para las personas que crean que es de conveniencia. Eider, nuevamente, mil y mil gracias. A ustedes, comunidad, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio para tocar estos temas. Bienvenidos al podcast donde las historias toman forma y los conocimientos cobran vida. Cada episodio es un viaje enriquecedor donde hablamos de desafíos superados, casos de éxito y lecciones aprendidas en empresas que generan valor, integrando procesos, personas y tecnologías. Si eres un líder en busca de inspiración y con ganas de aprender, este es tu espacio. Este es Strategy Brainbox.